Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa gente, porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta fiesta y solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, más conocida esta fiesta como Corpus Christi, llama la atención cómo el apóstol Pablo nos revela que desde los primeros tiempos se celebraba la Santa Misa tal como la rezamos hoy día nosotros. No se ha cambiado una sola palabra. Y así él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que yo les transmito a ustedes la tradición que yo he recibido, que el día que Jesús estaba para entregar su vida, en la víspera del Viernes Santo, en la última cena, tomó el pan en sus manos y dijo: esto es mi cuerpo. Tomó el vino con el cáliz y dijo: esta es mi sangre, que será derramada para el perdón de los pecados de muchos. Hagan esto en memoria mía. Entonces, lo mismo que celebraban los primeros apóstoles es lo que celebramos hoy nosotros. ¿Y por qué será esto? Porque el Señor es fiel a su palabra. Él ya está en el cielo, con su cuerpo glorioso, con sus 5 llagas deslumbrantes, junto a la Santísima Virgen, que no podía dejar de estar al lado suyo. También en cuerpo y alma está nuestra Madre. Y sin embargo, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y de un modo especialmente maravilloso a través de la Eucaristía, porque en la misa no solo tenemos un símbolo del cuerpo de Cristo, un recuerdo de la última cena, sino que es verdaderamente el Señor, en su cuerpo, en su alma, en su humanidad y en su divinidad. Es este corazón ardiente de amor que estamos celebrando en el mes de junio, que se nos entrega como alimento de salvación. Tal como él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el que siempre coma de mi carne vivirá en mí y yo viviré en él. Y tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ese es el regalo más grande que el Señor nos puede dar, su propio corazón. No es solo que Él sabe que nosotros necesitamos alimentarnos en lo material y en lo espiritual, porque en el Padre Nuestro decimos eso, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y a veces lo referimos solo a lo material, pero el Señor se refiere principalmente a este pan de vida, este pan de ángeles, como decía Santo Tomás de Aquino, que es totalmente necesario para tener vida eterna. No solo después de la muerte, sino ya ahora. Tener vida eterna significa vivir en Cristo, tal como Él dice: vivirá en mí y yo viviré en Él.
No hay un regalo más grande. Y como digo, no solo esto es porque Él nos quiere alimentar, como un papá se preocupa de que sus hijos se alimenten, como en el Evangelio de hoy vemos que había esa multitud hambrienta en el desierto, todo el día en retiro con Jesús, y los apóstoles los quieren despedir para comer tranquilos, y Jesús les dice: no, preocúpense de ellos primero, denles de comer. Y Jesús hace este gran milagro de transformar los 5 panes y los 2 peces en una cantidad enorme de alimento que comieron 5.000 familias prácticamente, ¿no? Porque al decir había 5.000 hombres, cada hombre iba con su familia. Entonces era una multitud inmensa, inmensa, y fue un milagro grandioso. Pero, ¿por qué la Iglesia coloca este Evangelio? Porque ese milagro era un signo del milagro aún mayor de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, que nunca nos va a faltar. Mientras la Iglesia va peregrinando a lo largo de siglos y siglos y va llegando a todos los lugares del mundo, entonces el Señor nos ofrece este alimento de salvación. Y que no es solo alimento, sino que ¿qué es entonces? Lo que quiero decir es el mayor signo de amor, de cariño, de ternura, de misericordia que Jesús nos puede dar. A veces, claro, para expresar el amor se utiliza el corazón, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien pone un signo de corazón, significa que siente amor. Entonces Jesús también nos entrega su corazón. No hay una manera mejor de expresar cuánto nos ama. Cuando dice: tomen y coman, aquí les entrego mi carne, es mi corazón en el fondo. Realmente es el sagrado corazón de Jesús. En unos meses más, en septiembre, se va a canonizar a un joven llamado Carlo Acutis, que ahora es beato. Y a él lo que más le gustaba era dar a conocer cómo eran los milagros eucarísticos que hay a lo largo de toda la faz de la tierra, pero que son desconocidos. Entonces él, como buen joven que era experto en tecnología, creó una página web y ahí colocó todos los milagros eucarísticos que hay en el mundo. Todavía me parece que está esa página. Y entonces, ¿por qué le llamaba tanto la atención a Carlo Acutis? Porque verdaderamente ese es un milagro muy grande, ¿no? Es un signo maravilloso. Lo que ocurre acá en la misa es que ya no hay más pan, no es más vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero el milagro ocurre cuando en algunas oportunidades ese pan ya no se ve como pan, se ve como carne. Y ese vino ya no se ve como vino, se ve como sangre, porque verdaderamente es cuerpo y sangre. Y eso está en muchos lugares del mundo. Uno de los más conocidos está en Lanciano, allá en Italia. Es un milagro eucarístico en que desde el año 700 después de Cristo se convirtió, ¿no es cierto?, en este pedacito de carne y también sangre. Y eso se conserva ahí intacto. Se ha revisado siempre esto con la supervisión de científicos, y es verdadera sangre y es verdadera carne. Y no está muerto, sino que está vivo. Es un milagro inmenso que permanece ahí. Ustedes ojalá puedan estudiarlo esto, porque está bien documentado en internet, como a Carlo Acutis también se le ocurrió mostrarnos, exponer. Qué bonito, ¿ah? Y bueno, ¿qué tiene de grande esto? ¿No? Es que nuestra fe en la Eucaristía es realmente el regalo más grande que tenemos en la Iglesia, porque la Iglesia no puede ser Iglesia sin la Eucaristía. Si no hay Eucaristía, no hay Iglesia. ¿Por qué? Porque, como decía San Agustín, a propósito de que el domingo pasado celebramos la Santísima Trinidad, él decía que Dios es uno y tres personas. Está el Padre, que es el amante, así decía Agustín. El Padre Dios es el amante. Está el Hijo, que es el amado. Y está el Espíritu Santo, que es el amor. Tenemos el amante, el amado y el amor. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y además decía San Agustín algo muy, muy bonito.
decía que cuando nosotros comulgamos, comemos el cuerpo de Cristo, no lo transformamos en nuestro cuerpo, sino que Jesús nos transforma en su propio cuerpo. En el fondo, Él nos comulga a nosotros también. Tal como dice Jesús, vivirá en mí y yo viviré en Él. ¿Por qué nos transformamos en el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo se llama Iglesia. Nosotros somos la Iglesia. Y en la medida en que recibimos el cuerpo de Cristo con amor, entonces nuestro corazón se transforma en el corazón de Jesús y somos más plenamente hijos de Dios y verdaderos miembros de la Iglesia. Y esta Iglesia es tan hermosa que no existe solo acá en la tierra, sino que también está en el purgatorio y está en el cielo. Por lo tanto, a veces venimos a la misa con la intención de rezar por nuestros fallecidos, nuestros seres queridos que dejaron este mundo, y no hay un regalo más grande que les podemos ofrecer a ellos que ofrecer la misa por su descanso eterno. Porque el valor de la Eucaristía es una sangre divina que se derrama no solo para perdonar nuestros pecados, sino para aliviar el sufrimiento purificador de las almas que están en el purgatorio preparándose para entrar al cielo. Entonces, ofrecer una misa en sufragio por un difunto es un acto de amor muy grande, porque eso les alivia mucho sus penas en el purgatorio y los acerca mucho más todavía al cielo, a donde tienen que llegar tarde o temprano. Pero reitero, con la misa y en este año santo 2025, con las indulgencias que podemos ganar en mérito de ellos, ellos entonces llegan mucho más tempranamente todavía al reino eterno. Porque la iglesia está entonces en 3 lugares ahora: en el cielo, la iglesia celestial o triunfante, a donde todos queremos llegar, en la presencia de Dios. Aquí en la tierra es una iglesia que camina, peregrina, una iglesia militante también, porque estamos luchando contra el demonio, el mundo y la carne que nos quieren desviar del verdadero propósito, ¿no? Que es estar siempre con Cristo. Y también la iglesia del purgatorio. Gracias a la Eucaristía tenemos esta comunión de los santos. Y los primeros padres de la iglesia decían que la comunión o la Eucaristía es el sacramento de la unidad, es el sacramento de la caridad, porque en la medida que comulgamos con el cuerpo de Cristo, nuestro corazón también participa de este amor infinito que Jesús tiene por toda la humanidad y que nosotros también deberíamos, sobre todo en estos tiempos de prueba, de guerra, de tanta tribulación que hay en el mundo, expresar mejor, ¿no es cierto? Como cristianos debemos manifestar el amor de Cristo a una humanidad que vive en las tinieblas del error y en el frío de la falta de caridad. Pidamos al Señor entonces que nos dé esta gracia de tener más fe y más devoción por el santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Y no nos olvidemos que en nuestra parroquia tenemos la dicha de contar con una capilla de adoración perpetua, que es un privilegio muy grande y también una responsabilidad, porque el Señor está ahí expuesto día y noche. Y es una bendición, como digo, inmensa para todo aquel adorador que se acerca a Jesús, porque su corazón se va transformando y se va inflamando cada vez más con el ardor del Sagrado Corazón de Jesús. Pidamos, sobre todo hoy día en esta misa, que surjan muchas vocaciones, muchos llamados a formar parte de esta capilla de adoración perpetua, que un tiempo fue 24/7, de las 0 horas hasta las 24 horas, todos los días de la semana. Ahora, lamentablemente, solamente está comenzando a las 6 de la mañana y termina a las 12, a veces a la 1 de la mañana, pero todavía nos queda el espacio de la madrugada. Sé que es mucho pedir, pero para Dios nada es imposible, ¿no? Que un día podamos tener nuevamente la capilla de adoración perpetua, es decir, que nunca falten adoradores que estén junto a Jesús, adorándolo en espíritu y en verdad. Así sea. Amén.